Vamos a empezar la serie de Gálatas y le he puesto a esta serie Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Este es el título de la serie como tal. Es decir que desde el principio hasta el final esta va a ser la serie, porque creo que si hay una carta que nos habla de libertad, si hay un libro de la Biblia que nos habla de libertad, de verdadera libertad, es Gálatas. La vida cristiana, más que un compromiso, la vida cristiana más que cosas que tú y yo tenemos que hacer, que es lo que muchas veces se enseña. La vida cristiana más que imposiciones, obligaciones. La vida cristiana más que hacer cosas y dejar de hacer cosas. La verdadera vida cristiana que enseña la Biblia es libertad, es gozo, es alegría. De allí que hay muchas personas que creen que el evangelio, que el cristianismo es para personas que ya han disfrutado mucho en esta vida. Entonces, como ya he disfrutado todo lo que tengo que disfrutar, ahora sí soy cristiano. Eso es falso. De hecho, no importa la edad en que hayas conocido a Cristo, si lo has conocido, es cuando conoces a Cristo que realmente empiezas a disfrutar la vida y realmente empiezas a vivir de manera diferente. De hecho, cuando conoces de verdad a Cristo, te das cuenta que supuestamente todo lo que habías disfrutado no era más que ruina, miseria. Y esta es la gran realidad. De hecho, el apóstol Pablo nos escribe en esta carta, y quiero dar un poco de contexto. Los Gálatas o Galacia no era un lugar, ni era una iglesia, pues no era un solo lugar. De hecho, Galacia era una región de la antigüedad de Roma y habían muchas iglesias. De hecho, no es carta a la iglesia de los Gálatas, sino a las iglesias de Galacia. Eran varias iglesias, era una red de iglesias que Pablo había fundado. Posiblemente de las primeras iglesias que Pablo fundó. De hecho, es posible que Gálatas sea una de las primeras cartas. Ese lugar de la primera carta de Pablo se lo disputa, o primera a los tesalonicenses o Gálatas. No podemos estar seguros cuál fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió, si la primera carta a los tesalonicenses o Gálatas. Pero de lo que podemos estar seguros es que es de las primeras cartas, pero no por ser de las primeras cartas es la menos importante. De hecho, es posible que sea de las más importantes. Si pudiéramos pues colocar en una escala la palabra de Dios, porque creemos que toda la Biblia es importante. Pero ¿por qué es importante esta carta? Porque Pablo escribe esta carta a iglesias que él había fundado, pero eran iglesias, digámoslo, pequeñas, nuevas. Eran cristianos que apenas estaban empezando su vida cristiana, y como Pablo era un misionero, él estaba en un lugar un poco de tiempo, pero luego se iba a otro lugar a plantar más iglesias. Así que él estuvo en Galacia y Dios le permitió allí fundar unas iglesias y luego se fue a otro lugar. Pero como no ha de faltar, llegaron personas a esas iglesias a decirles: ustedes son cristianos, qué bueno, qué alegría. Pero ahora a ustedes les falta esto y esto y esto y esto. Y eso es lo que muchas personas han experimentado en el cristianismo. Muchas personas han conocido a Cristo, han creído en Cristo Jesús, pero empiezan luego en la religión y empiezan a tener cargas y cosas, y luego el cristianismo, que en su momento hasta fue un gozo y una alegría, se convierte en una carga. Y eso estaba pasando en Galacia. ¿Y saben qué hizo Pablo? Escribe esta carta, y no solamente es una de las cartas más importantes, sino que es una carta que tiene un tono fuerte. Quiero decírselos, Pablo está enojado. En esta carta Pablo está enojado, no con la iglesia, como a veces suelen hacer muchos que se enojan es con la iglesia. Y Pablo está sí regañando a la iglesia con su corazón, pero ¿saben por qué? Porque se están dejando robar la libertad. Porque vinieron unas personas más bien a querer esclavizarlos. Y es que ustedes tienen que hacer, y ustedes tienen que hacer, y si ustedes no hacen esto, y ¿no les suena muy familiar? De hecho, eso es la religión, y Pablo está enojado y les dice: Gálatas, no se dejen, digámoslo así, imponer esa religión. Si ustedes han conocido a Cristo, cuando uno conoce a Cristo uno experimenta gozo. ¿Recuerda usted la primera vez que conoció a Cristo Jesús? ¿Recuerda el día que le predicaron de Cristo y usted creyó en Él? Que le dijeron que sus pecados habían sido perdonados, que usted era salvo por gracia. ¿Usted no experimentó gozo, paz? Yo recuerdo que ese día en que realmente conocí a Cristo, lloré. Muchos dicen que como un niño, yo creo que más que como un niño, de gozo, de alegría, de felicidad. Porque ahora entendía lo que Cristo había hecho por mí, porque ahora entendía que era salvo, aunque era un pecador, y ese día quisiera que jamás hubiera pasado ese momento. Pero ¿sabe por qué a veces pasa? Porque se nos olvida esta gracia, porque a veces de lo que más nos predican es de lo que tú tienes que hacer, más que de lo que aquel que murió en esa cruz.
hizo por nosotros. Y mis hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo en esta carta, y está enojado con esas personas que le están quitando la libertad a los cristianos. Así que es una carta de libertad. De hecho, tenía tantos títulos para colocarle libertad en Cristo, quería también colocarle una declaración de libertad, no sé, tantos títulos, porque es maravilloso comprender que la vida cristiana es gozo, es alegría, y es una verdad que podemos entender, experimentar y vivir desde el más joven hasta el más anciano. Así que esta es mi pregunta: en la vida cristiana, ¿tú qué experimentas? ¿Agobio, carga, pesadez o gozo, alegría? Si tú no disfrutas la vida cristiana, no te voy a decir que no eres salvo, porque los Gálatas eran salvos y habían perdido ese gozo. Pero si quizá estés olvidando lo que es el verdadero cristianismo, de hecho lo que es el evangelio. Y Gálatas nos coloca en esa verdad, en ese centro. De hecho, Gálatas es como si nos devolviera al primer día en que creímos en Cristo Jesús. Y así deberíamos vivir nuestra vida cristiana todos los días. Así que esta es la introducción a la serie, pero la enseñanza de hoy tiene un título. Es un título que para mí es muy especial, y le he puesto como título la primera enseñanza de Gálatas: la verdad del evangelio. La verdad del evangelio. Y hoy en esta primera enseñanza vamos a ver un panorama general de Gálatas. Les recuerdo, quiero seguir la línea como terminamos el año pasado. Quiero seguir enseñando usando la Nueva Traducción Viviente como base. Pero hoy vamos a ir solo a versículos de Gálatas. No nos vamos a centrar en un versículo, vamos a ver un panorama general de esta carta. Y hay allí 4 verdades que quiero que veamos. Pero ¿por qué le he puesto la verdad del evangelio? Porque, mis hermanos, evangelio, una palabra que quizás es muy famosa, muy conocida. ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos lo que es el evangelio? Si a ti te preguntan, si yo les hiciera esta pregunta a cada uno de ustedes, si les pasara una hoja y dijera: escríbanme en sus propias palabras, para ustedes, ¿qué es el evangelio? Estoy convencido de que si no corcho a la mayoría, a todos, muchos sí quedan corchados, hasta yo mismo. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo describimos el evangelio? Parece algo tan común. Sí, yo soy cristiano, aunque algunos dicen: no, yo no soy evangélico. Yo soy cristiano, evangélico no, porque los evangélicos son los que son fanáticos. No, eso no es verdad. Ojalá todos seamos evangélicos. De hecho, mis hermanos, la palabra evangelio viene del griego evangelion, que literalmente significa esto: buenas noticias. La palabra evangelio es buenas noticias. Y una persona evangélica es una persona que siempre tiene buenas noticias. Así que yo sí quiero ser evangélico, verdaderamente evangélico, porque el evangelio es la verdadera y más grande noticia que jamás nos pudieran dar. ¿Alguna vez has recibido una buena noticia? ¿Alguna vez en la vida te han dado una buena noticia? A mí me han dado buenas noticias y cosas que a veces lo alegran a uno, pero ¿por cuánto lo alegran? A veces por un rato, quizá por un día, una semana, un mes, y después hasta a veces eso que nos volvió tan alegres, luego se convierte hasta en un problema. Para las que son casadas, cuando les propusieron matrimonio, eso fue la mejor noticia del mundo, y después de unos cuantos años dicen: ay Señor, ¿por qué dije que sí? Suele pasar, no suele suceder. Lo mismo él estaba nervioso cuando la conoció, pero luego: Señor, ¿por qué escogí mal? No, mentira, estoy bromeando. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. E insisto, ¿cuántas cosas nos han causado gozo en un momento que luego nos causan tristeza? Pero quiero decirles a título personal, y creo que esta es la verdad: cuando uno entiende lo que es el evangelio, esa verdad alegra nuestros corazones todos los días. Por eso le he puesto la verdad del evangelio, porque puede ser que esas noticias que nos dan pasen, pero de hecho, mis hermanos, hoy estoy feliz, de verdad, se los aseguro con todo mi corazón, porque hoy Dios me ha recordado esta verdad del evangelio. Por supuesto, porque yo ya tengo la enseñanza en mi mente, pero porque Dios puede llevar esa verdad hasta nuestro corazón. Y es lo que espero que Dios haga en esta hora, porque el evangelio no es un pedacito de Biblia, ni una cosita que nos dicen el domingo. El evangelio es la verdad que debemos vivir todos los días de nuestra vida. El evangelio no es el ABC del cristianismo, como dijo alguien. El evangelio es el A a la Z. Cuando tú entiendes el evangelio, todos los días puedes gozarte en esta verdad. Todos los días puedes alegrarte en esta verdad. Alguien definió el evangelio con 3 palabras y me encanta esa definición. Y alguien dijo: el evangelio es que Dios salva pecadores. Ese es el evangelio. El evangelio es que tú y yo somos pecadores, todos lo somos.
Aquí la pregunta no es quién es más santo, ni quién es más pecador. Aquí todos somos iguales. Delante de Dios aquí todos fallamos, sino como el dicho, si no cojeamos de un lado, cojeamos de otro. Pero el evangelio, las buenas noticias, por eso evangelio en el idioma original significaba o significa buena noticia. El evangelio es la mejor noticia que le pueden dar a pecadores. A los religiosos no les gusta el evangelio, porque el religioso cree que él es bueno. Pero el evangelio es que no somos buenos, somos pecadores, pero el Dios bueno, santo y puro nos salvó por gracia, por misericordia, a través de la obra que Él hizo por medio de Jesucristo. Así que cuando entendemos lo que es el evangelio, podemos experimentar verdadera libertad. Esa es la verdad del evangelio. De hecho, quiero que a través de Gálatas, como les decía, vamos a ver varios versículos a través de toda la carta. Solo vamos a estar en Gálatas. Quiero que veamos 4 verdades acerca de lo que es el evangelio. Y creo que, y espero con la ayuda de Dios, que al final podamos comprender un poco más lo que es el evangelio. Y lo primero que quiero que veamos es que el evangelio confronta. El evangelio confronta. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el propósito de la religión? Toda religión: oprimir. Oprimir. ¿Por qué? Porque la religión te dice, tú tienes que hacer esto, esto y esto para ser salvo. Se los aseguro. A ti te dicen, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cuando tú crees en el Señor Jesucristo, luego te dicen, bueno, tú tienes que congregarte. Digo, si no te congregas, tú no eres salvo. Tú tienes que, en lugares hasta te dicen que tienes que dar el 10% de tu salario, porque si no le estás robando a Dios, tienes, ¿sí? Y todo eso se empieza a convertir en una carga y tú tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que hacer un montón de cosas. Eso es religión. Pero el verdadero evangelio no es lo que tú y yo tenemos que hacer, sino lo que alguien más hizo por nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Es que tú ya eres salvo, tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Y yo he escuchado a personas que dicen, ¿así de fácil? Sí, así de fácil. Y alguna vez escuché a alguien que me dijo, si eso es tan fácil, yo no puedo creer en eso. Eso tan fácil, es que yo no tengo que hacer nada. ¿Cómo que yo no tengo que hacer nada? Mis hermanos, eso es lo que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que ninguno de nosotros podía ni podrá hacer nada. Solo Dios pudo hacerlo a través de Jesucristo. Esa es la verdadera vida cristiana. Ese es el verdadero evangelio. ¿Por qué le puse que el evangelio confronta? Porque el evangelio confronta la religión. Porque el evangelio confronta el esfuerzo humano. Porque el evangelio confronta a los que se creen buenos. Porque solamente hay un evangelio. Y es el evangelio de gracia. Porque aunque sí, la vida cristiana implica esfuerzo y la vida cristiana implica luchas, y ahora vamos a ver acerca de eso, pero la vida cristiana no es que tú te tienes que esforzar y luchar por ganarte la salvación. ¿Cómo puedes llegar tú al cielo si mueres? Si hoy sucediera algo y todos muriéramos, o Cristo regresara, ¿por qué tú puedes ir al cielo? ¿Alguna vez has escuchado o hasta has mencionado esto? Yo lo he dicho muchas veces. Aquí estoy esforzándome. Si Cristo regresa, ¡ay, Dios quiera que me encuentre preparado! Si es así, jamás lo vamos a alcanzar y jamás vamos a estar preparados. Al menos yo hoy entiendo que nunca he estado preparado. Digo, si depende de mí, no. Pero qué diferente es cuando descanso en la obra de Jesucristo. Si Él viene, sí, nos vamos con Él, pero por lo que Él hizo por nosotros. Esto es verdadera libertad. Ahora, esto me confronta. ¿Estoy creyendo en mí y en lo que yo hago? ¿O estoy creyendo en Él, en lo que Él hizo? Y cuando tú crees en lo que Él hizo, tú puedes descansar todos los días de tu vida. De hecho, de esto se trata Gálatas. Vayamos al capítulo 1 y veamos lo que nos dicen los versículos 6 hasta el 8. Como les dije, todas las citas están en la Nueva Traducción Viviente. Y miren lo que les dice Pablo. Veamos esta verdad impresionante a los Gálatas. Estoy horrorizado. Literalmente Pablo dice, estoy horrorizado, La Reina Valera dice, estoy maravillado, pero ese maravillado no es de maravilla, wow, qué maravilla, sino de estoy espantado, estoy horrorizado, no puedo creer de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Porque unos hombres vinieron a Galacia a decirle a los cristianos, ustedes creyeron en Jesús, bien, pero les hace falta esto, les hace falta lo uno, lo otro. ¿No le ha pasado a usted? Usted es cristiano y empiezan a decirle, bueno, pero a usted le falta esto, a usted le falta lo uno, a usted le falta lo otro, usted tiene que hacer esto, lo uno y lo otro. ¿Qué sigue diciendo el versículo 7? Pero no lo es en absoluto.
Mis hermanos, tengamos en cuenta eso. Estas personas no estaban diciendo que Cristo no. Estas personas estaban diciendo, sí, claro, Cristo, y les predicaban a Cristo, pero les colocaban cositas más, otras cositas más. Dice, aparenta ser la buena noticia. Era aparentemente la verdad del evangelio, pero Pablo dice, no lo es en absoluto. Están siendo engañados, y tenga en cuenta esto, por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Se lo puedo asegurar, hay cantidades de lugares donde hay personas, y yo no puedo decirle quién lo está haciendo a propósito, pero sí hay muchos que a propósito distorsionan la verdad de Cristo. ¿Saben para qué? Digo, es que es muy fácil imponerle a usted que me dé el 10% para volverme rico. Si todos y cada uno de ustedes me dieran el 10% de lo que ustedes ganan, yo ya estaría rico, se los aseguro. Y hay muchos que quieren hacer eso y quieren formar una iglesia, no a la imagen de Cristo y por la palabra, sino a su propia imagen. Ustedes se tienen que vestir como yo les digo. Ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. No, mis hermanos, dejemos que Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y sigue diciendo el versículo 8, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Uy, Pablo está muy enojado. Pablo hasta está tirando maldiciones, pero él lo está diciendo con justa razón. Ustedes ya conocieron el evangelio, son salvos por gracia, son salvos por lo que Cristo hizo por ustedes. Ustedes no pueden ahora pretender salvarse por otras, o por sus obras o por otras cosas. Y eso era lo que esta gente quería enseñarles. A ustedes todavía les falta. Mis hermanos, humanamente aquí a todos nos falta. Es más, si la salvación, si llegar al cielo es por lo que tú y yo hacemos, siempre nos va a faltar. Nunca vamos a ser perfectos, ¿o sí? Aquí alguien siente que si Cristo viene le puede decir, Señor, mejor dicho, no sé ni por qué no me has llevado, si yo aquí, mejor dicho, aquí me estoy descontaminando con todos estos pecadores, yo aquí soy el más puro. Digo, tendría que ser eso. Y si uno se sintiera así, más bien uno diría, ¿qué es eso? Qué horrible, ¿no? Mis hermanos, la salvación es por gracia. Por eso hoy no tengo que preguntarme si me falta o no me falta. Si es por obras, a mí me falta, no solo mucho, me falta todo. Pero hay uno que no le faltó nada. Fue perfecto, puro y sin mancha. Lo es, pero cuando estuvo en esta tierra lo fue. Y Él vivió esa vida por ti y por mí. De hecho sigue diciendo allí, vayamos por ejemplo al capítulo 3, el versículo 1. ¿Saben qué les dice Pablo? Lo que les digo, él está enojado. Y esta traducción es muy específica. Ay, Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Lo que Pablo está diciendo es, ustedes parecen como que los hubieran embrujado, les hubieran dado una poción mágica. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Qué les está diciendo Pablo? Gálatas, yo les expliqué la muerte de Cristo de tal manera como si ustedes lo hubieran visto crucificado. ¿Qué significa eso? Gálatas, ustedes son salvos es por lo que Cristo hizo por ustedes. Mi pregunta es esta: si tú y yo podemos lograrlo, ¿por qué Cristo murió? Él murió porque nosotros no somos capaces. Él murió porque Él llevó el castigo que tú y yo merecíamos. Miren, mis hermanos, si yo pretendo llegar al cielo por mis obras, ¿saben qué me va a dar Dios? No el cielo, una cruz. Si Dios me va a pagar a mí por lo que yo he hecho, ¿saben qué merezco? Una cruz. Porque el que estuvo en la cruz no lo merecía. Entonces, ¿por qué fue allá? Por mí, que yo lo merecía. Si Dios me paga lo que merezco, yo merezco ser crucificado. Pero el que no merecía eso, yo era el que lo merecía, lo sufrió por mí. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Porque nosotros merecíamos esa cruz, para regalarnos ahora lo que no merecemos, el cielo. El cielo siempre será inmerecido. Y cuando los gálatas entendieron eso, ellos estaban felices, alegres, porque ellos venían de religiones paganas, porque toda religión te enseña que tú eres salvo por lo que tú haces, aún mucho del cristianismo falso. Como Pablo dice, un evangelio que no es buena noticia. El verdadero cristianismo es: alguien más pagó tu deuda para que tú hoy delante de Dios seas perfecto, puro y sin mancha por lo que Cristo Jesús hizo. Ese es el evangelio. Por eso el evangelio confronta. Somos pecadores, pero somos salvos por gracia. ¿Por qué? Y allí es donde quiero ir al siguiente punto. Y es que el evangelio justifica. Y es una de las palabras más increíbles de toda la Biblia. No la más increíble porque es que hay muchas, pero es una de las más increíbles. El evangelio justifica. Y esta palabra es una palabra sumamente importante. ¿Qué significa eso? Cuando tú crees lo que Cristo hizo en la cruz, ¿qué significa eso?
que entendemos, que aceptamos que tú y yo somos injustos. Nos encanta quejarnos de la injusticia de este mundo, ¿cierto? Oh, es que la gente es muy injusta. No, ¿a ustedes no les pasa a veces? Fulano de tal, y es más injusto, y el gobierno, pero mis hermanos, todos somos injustos. Todos somos injustos. ¿Alguna vez usted ha sido injusto hasta con las personas que tiene a su lado y más ama? Pero ¿saben cuál es la diferencia? En el evangelio bíblico, que en el evangelio bíblico somos declarados justos sin ser justos. Aquí todos somos injustos, pero cuando tú y yo creemos en lo que Jesucristo hizo en esa cruz, Dios dice, eres justo. ¿Cómo es Jesucristo? Si Jesucristo hoy estuviera aquí, y voy a poner este ejemplo, imaginémonos que Jesucristo se hiciera hombre otra vez y se parara aquí, al lado mío, bueno, mejor no, hacia la izquierda, no, a la derecha. Es que no quiero, a la derecha mía, no, a la izquierda, no sé, en donde quiera pararse. A la derecha, bien, aquí. Jesucristo está aquí de pie. ¿Quién es más justo, Jesucristo o yo? ¿No tenemos eso claro? Jesucristo, por favor. Ay, por favor, Alex, esas preguntas. Pero si yo he creído en Jesucristo, ¿quién es más justo? Somos igualitos. Por fe, porque yo he creído en lo que Él hizo. Porque ¿saben qué dice Jesucristo? Mira, yo soy justo, perfecto, y te regalo mi justicia, te regalo mi perfección. Esa es la diferencia de cuando creemos en Cristo Jesús. Si hoy me muero, sé que el Padre me verá tan justo como su Hijo. Porque yo hoy no tengo la justicia de Alex, porque si he creído en Jesucristo, yo no voy a llegar al cielo diciéndole, Señor, mira lo que yo hice. ¿Ustedes creen que yo voy a ser salvo por ser pastor, por estar aquí cada 8 días predicándoles la palabra? ¿Ustedes creen que yo soy mejor por eso? Mis hermanos, si yo he creído en Cristo Jesús, Dios me ha regalado la justicia de su Hijo, me ve tan justo y tan perfecto como su Hijo. Por eso el evangelio son buenas noticias, por eso la palabra es justifica, el evangelio justifica. El evangelio declara justos a personas injustas como nosotros, porque la justicia de Cristo nos es regalada. Ese es el verdadero regalo que nos ha dado Cristo Jesús. Ahora, lo enseña la Biblia, de hecho solo vamos a ver Gálatas. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 10 hasta el 12. Y aquí viene, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Si tú crees que vas a llegar a ser justo delante de Dios por lo que tú haces, estás bajo maldición. Porque ¿qué dice allí? Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que está escritos en el libro de la ley de Dios. Miren, mis hermanos, si tú y yo vamos a intentar ser justos delante de Dios, tenemos que obedecer desde que nacemos hasta que morimos, sin una sola falta, todo lo que Dios dice en su palabra. ¿Y quién lo ha hecho? Ahora 8 días estábamos viendo no más los 10 mandamientos, y la ley son más de 600 mandamientos, y vimos que no le dimos ni a uno, en todos fallamos. Ahora, esta es la pregunta, ¿y Jesucristo falló? Jamás, ni una sola vez. Entonces dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Qué sigue diciendo el versículo 11? 11, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Cómo tú llegas a ser justo delante de Dios? Cuando tú crees lo que les decía ahorita, de que tú eres justo, yo soy justo, pero por la justicia de alguien más. Eso es el evangelio. Ahora pregunto, ¿no esa es una muy buena noticia para los que creemos que no somos buenos? Yo le doy gracias a Dios porque no estoy aquí predicándome a mí mismo, porque no estoy aquí mostrándome como el ejemplo, y gracias a Dios por la libertad del evangelio, porque no tengo necesidad de hacerlo, porque mejor prefiero creer el evangelio, que yo, Alex, soy injusto, soy un pecador, fallo tantas veces, pero Dios me ve justo, santo y perfecto, porque me ha regalado la justicia de su Hijo. Y si tú pones tu fe en Cristo Jesús, si la has puesto, así te ve Dios. Dios te ve perfecto. ¿Cuántas veces le fallaste esta semana? No lo digas, porque yo tampoco quiero decirlo. Le fallamos tantas veces a Dios con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pero qué diferente es cuando ponemos nuestra fe en el justo, en Jesucristo. Y así tenemos una vida justa. Sigue diciendo el versículo 12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la religión? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Así que solo hay 2 caminos para llegar a Dios.
tus obras, tu esfuerzo, inténtalo y fracasarás porque nadie ha podido. O que tú coloques tu fe en alguien que ya lo hizo por ti, Jesucristo. Así que solamente obras o gracia. Por eso sigue diciendo Pablo. Veamos por ejemplo lo que nos dice en el capítulo 3, allí mismo versículo 21. Vamos a ir también hasta el 22. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Que sigue diciendo el siguiente versículo. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad, y allí está esa palabra, que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Un momento. Entonces todos esos mandamientos y todo lo que la Biblia dice, ¿hay algún conflicto con ello? No. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Eso está allí, es para mostrarnos que somos pecadores. Todo lo que la Biblia dice que tenemos o que deberíamos hacer es para mostrarnos que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hace entonces la ley? No es mala, pero hace algo muy malo con nosotros que somos malos. Cuando yo voy a la ley, ¿saben cómo quedo? Como un prisionero. ¿Saben cómo quedo? Endeudado. Por eso, cuando, por ejemplo, usted le ponen a alguien le pasó, a los que diezmábamos, ¿alguna vez usted quedó debiendo diezmo? Y eso como que hasta empezó a cobrar intereses. Hay gente que mejor dicho, no puede ahora ni pagar el diezmo que quedó debiendo. Gracias a Dios que no estamos bajo esa ley. Yo no sé si alguien ya le da gracias a Dios por eso. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Eso es lo que hace la ley. Nos muestra que quedamos endeudados cuando tratamos de cumplir todo esto. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Pero cuando creemos en Jesucristo, Él no quedó endeudado. Él antes pagó y Él nos regala a nosotros la perfección. Por eso también dice en Gálatas capítulo 5 versículos 4 y 5: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, y aquí viene, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y sigue diciendo el versículo 5: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Esto lo que significa es lo que les decía ahora. Cuando vivimos por fe entendemos que Dios nos declara justos delante de Él por lo que Cristo hizo por nosotros. Y devolviéndonos al capítulo 1, en el versículo 16 dice: sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, no de nuestra obediencia, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Somos pecadores, pero somos justos delante de Dios por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pero no termina allí. El evangelio, en tercer lugar, santifica. Y esto es hermoso, mis hermanos. Tú y yo no solamente somos justos, perfectos delante de Dios por creer en Cristo Jesús, sino que Dios ahora comienza un proceso en nuestras vidas, pero es Dios el que lo hace. Esto es increíble. Dios nos declara justos por la obra de Cristo Jesús, nos declara perfectos. Dios nos ve perfectos porque nos ve como a su Hijo, pero Él no nos deja así. Es simple, Dios nos acepta tal cual somos. Si tú has creído en Cristo Jesús, eres perfecto delante de Dios. Pero Él no nos deja así. Él mismo empieza una obra en nuestros corazones. Y aquí es donde a mí me encanta esto, mis hermanos, porque lo que les decía, la religión dice que tú tienes que hacer. La religión te dice cuánto tienes que dar. La religión te dice cada cuánto tienes que asistir. Y si no lo haces, pecas. Pero eso no es verdad. La gracia de Dios te da libertad. Siempre lo he dicho y sé que suena extraño, pero para mí eso es lo que enseña la Biblia. Si tú has creído en Cristo Jesús, vive como quieras. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque Dios nos da su Espíritu. Y cuando Dios te da su Espíritu Santo, como tú quieres vivir, es de una manera muy diferente. Pero te naces del corazón. Te naces del corazón. Aprovecho de decir esto porque lo vamos a ver en Gálatas también. Lo que tú das, lo das de corazón, porque te nace. Lo que digo, si tú asistes es porque te hace falta, porque deseas escuchar la palabra. De hecho, si tú ya no quieres hacer eso, es porque Dios te ha dado una convicción en el corazón. Qué diferente es cuando tienes que hacer las cosas por obligación, porque el verdadero evangelio santifica. Y ahora esto es lo importante: siempre seguiremos siendo pecadores hasta el último día de nuestras vidas. Esa es la gran realidad. Mientras estemos de este lado, mis hermanos, esta se llama carne. ¿A quién no jala?
Siempre lo he dicho, mis hermanos, esas personas que se quieren hacer ver santas delante de las personas, digo, tienen que estar muertas entonces, no sé. Lo que está hablando allá es un espíritu. Porque mientras estemos en esta carne, mientras todavía este corazón humano siga latiendo, tentaciones habrá, caídas habrá. Y queremos que Dios nos guarde y nos proteja, pero por eso es, mis hermanos, es importante. El Evangelio dice, tú eres ya perfecto, pero porque Cristo te regaló esa perfección. Pero Dios está haciendo un proceso en tu vida. Esto es lo que enseña Gálatas. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice allí el capítulo 3. Veremos los versículos 2 y 3. Porque aquí viene lo que dice Pablo. Déjenme hacerles una pregunta, les dice Pablo a los Gálatas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por vivir en obediencia? Fue al contrario, claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Cuando tú de verdad crees el mensaje de Cristo, que Cristo te hace justo, ¿sabes qué hace Dios? No solamente te regala justicia perfecta, te regala su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios viene a vivir en tu corazón. Eso es lo que Pablo dice. De hecho, esto es hermoso, mis hermanos, porque es mejor dejar que las personas vivan como quieran. Porque el que no es cristiano, ¿cómo va a vivir? Como el mundo. El que es cristiano, libre, desde su corazón, a él le empiezan a hacerle leer la Biblia, porque él quiere saber lo que Dios dice. A él le hace falta orar, a él le hace falta congregarse. Él ya no quiere hacer las cosas que él sabe que está mal. Él dice, pero ¿qué pasa? En mi corazón ya no nace eso. Y hay cosas que todavía lo jalan, pero empieza una lucha. ¿Saben por qué? Porque no es una lucha del pastor con las ovejas. Es una obra del Espíritu en nuestros corazones. Sigue diciendo el versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Repite esa palabra. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Es simple, mis hermanos. Yo creo que todos sabemos lo que está bien y está mal. La diferencia del verdadero cristianismo no es que yo me voy a comprometer a dejar ese pecado. Señor, yo no puedo. Señor, yo no soy capaz. Yo sé que eso está mal. Señor, yo sé que esta situación que me está dominando está mal. Señor, yo no puedo con esto. Primero, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Y segundo, porque tú me dices que es a través de tu Espíritu que esto podrá ser vencido. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero dejar este mal caminar. Señor, yo ya no quiero seguir haciendo esto, pero no puedo, no soy capaz. Pero tú me has dado tu Espíritu y tú sí puedes, tú sí eres capaz. ¿Ven la diferencia? Es libertad. No es que estemos diciendo que ya tú puedes vivir pecando y haciendo y deshaciendo, no. Creemos es que el Espíritu Santo es el que nos da convicción. Yo no tengo que aquí como pastor decirles, no haga esto, no haga lo uno. Darme cuenta, fulano de tal está haciendo tal cosa. El domingo voy a predicar de eso para que la palabra le caiga y le arda. Dejemos que Dios obre en el corazón. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque Él lo ha estado haciendo en mi vida. Porque todavía hay mucho en mi vida que necesita ser santificado. Y solo sé que Dios lo puede hacer. Y todos los días oro para que Dios obre en mi vida y obre en el corazón de cada uno de ustedes. De hecho, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Mis hermanos, es que el Espíritu Santo es Dios. Cada día dígale, Señor, guíame a través de tu Espíritu. Señor, hoy más que pedirte cosas materiales en esta vida, quiero que tú me guíes con tu Santo Espíritu. Yo sé que tú proveerás hoy para mis necesidades, pero que en el trabajo me guíe tu Espíritu, que en el colegio me guíe tu Espíritu, que en la universidad me guíe tu Espíritu. Mis hermanos, ¿es difícil eso? Para mí eso es más fácil y me da más gozo que decirles, hermanos, comprométanse hoy a vivir en justicia y santidad. Así se comprometan 1 y 1000 veces, no lo podrán hacer. Pero más bien hay uno que está comprometido con nosotros. Señor, llénanos con tu Espíritu. Eso es el verdadero Espíritu Santo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Eso todavía está en nosotros. Aquí todavía tenemos impulsos contra el pecado, pero qué diferente es cuando le decimos, Señor, pero solo tú puedes guardarme. Obra con tu Santo Espíritu. De hecho, dice allí Gálatas 5:18, pero cuando el Espíritu los guía, es increíble, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Yo no tengo que ir hoy tanto a la Biblia para ver qué tengo, no tengo que hacer. Mejor te digo, Señor, dame tu Espíritu, aunque la Biblia me enseña y me guía. Pero cuando el Espíritu nos guía es tan diferente, porque el Espíritu muchas veces trae convicción. No hagas eso. Señor, ayúdame. Señor, hoy entiendo que estoy actuando mal. Y ni siquiera hay un versículo para eso, pero tú te sientes mal. Nadie te dijo que eso estaba mal y tú te sientes mal. Qué diferente es. Hay personas que han dicho, pero el Espíritu, no. Mis hermanos, el Espíritu es Dios.
Dios en nuestro corazón. Dios es mejor que todos nosotros para decirnos lo que está bien y lo que está mal. De hecho, sigue diciendo allí en Gálatas capítulo 5 versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Eso es vida cristiana, eso es libertad. Yo hoy no tengo que levantarme cada mañana, ahora no tengo que levantarme cada mañana diciendo, Señor, hoy me comprometo a vivir en santidad. Cada mañana puedo decirle, Señor, gracias por un nuevo día. Y Señor, que en este día tu Espíritu me guíe todo el día. Qué diferente. Y tú caminas en libertad. Por eso el último punto que quiero que veamos es que el Evangelio capacita. Entender esto, si tú lo has comprendido, esa libertad, ¿saben cuál es la diferencia? Ahora hasta a ti te nacen hacer cosas que antes no querías hacer. Ahora tú quieres compartir con los hermanos. Ahora tú quieres ayudar a las personas. Ahora tú quieres ser útil y servir, pero porque te nace del corazón. No solamente aquí, a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. Tú quieres compartir esa verdad con otros. Mis hermanos, esa es la gran realidad, porque es el mismo Evangelio, la misma verdad de Cristo quien está orando en tu corazón. Porque, ¿qué dice por ejemplo en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2? Amados hermanos, y aquí miren esto lo importantísimo, mis hermanos, amo esto. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ¿pueden los verdaderos creyentes estar dominados por pecados? Aquí lo dice Pablo. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían amonestarlo y deberían echarlo y deberían aplastarlo y deberían decirle lo mal que está haciendo y que se va a ir al infierno. Los que son espirituales deberían no juntarse con él, de pronto se les pega. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Por eso aquí entendemos que todos somos pecadores. No te preocupes, si estás luchando con el pecado, al menos creemos y oro a Dios que seamos una iglesia que no estamos aquí para ponerte el pie y aplastarte. No es que alcahueteemos el pecado, como muchas veces nos están acusando. No, es que creemos que somos pecadores y todos estamos luchando aquí. Y más bien queremos decirte, queremos ayudarte, queremos apoyarte. Queremos decirte que si estás luchando, puedes contar con nosotros. Queremos ayudarte. Queremos orar a Dios para que Dios obre a través de su Espíritu en tu corazón. Queremos darte una mano en vez de aplastarte. Los que son espirituales desean es ayudar. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, por supuesto. Pablo advierte, ¿por qué? Porque nosotros también podemos caer en eso mismo que a veces señalamos. La religión nos enseña a señalar a los demás y cuando menos pensamos estamos haciendo lo mismo con lo que juzgamos a otros. Eso es lo que está diciendo Pablo, no al contrario. Si tú ves a otra persona, a otro creyente que está siendo dominado por algún pecado, tiéndele la mano. Hazlo con cuidado porque tú mismo puedes caer en eso. Mis hermanos, esa es la gran realidad. ¿Qué sigue diciendo el versículo 2? Allí viene, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. La carga más grande que tiene todo verdadero cristiano es que todavía hay pecado en su vida, pero hoy podemos decir, el Espíritu Santo nos ayuda y si tenemos una iglesia sana, la iglesia sana también nos va a ayudar y nos va a tender la mano. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Hoy lo que Cristo nos pide es que nosotros somos pecadores, que nos ayudemos unos a otros en esa lucha. La palabra, el Espíritu, la comunión como iglesia. A veces como iglesia muchas veces nos reunimos es para criticar el pecado del otro hermano. Que Dios nos guarde de eso. Pero ¿qué dice en Gálatas capítulo 6 versículo 10? Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, si ven lo que dice allí, no dice estás obligado. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hay muchos lugares donde te dicen, no, a los de afuera no los ayudes. El verdadero cristiano ora con libertad y con gozo. Si él puede ayudar a una persona, él no está ahora reparando, él no está ahora mirando, es que ese no es cristiano, no lo va a ayudar, no. Él quiere ayudar a todos, pero también dice en especial ¿a quién? A la familia de la fe. Cuando tú conoces esta verdad, tú sabes que los cristianos, a pesar de todo y sus fallas, ahora son tu familia. Ahora, mi pregunta es esta: ¿el evangelio entonces es una carga? ¿El evangelio es para los viejitos? El evangelio es una vida de gozo y libertad, creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros. No tenemos que volvernos viejitos, antes al contrario. Cuando uno conoce esta verdad, uno como que se siente joven, se siente niño, uno siente que volvió a nacer, que volvió a vivir, porque esto es libertad en Cristo Jesús. Esta es la verdad del evangelio. Esta es la verdad del evangelio.
Y toda esta verdad que vimos hoy como un panorama general es lo que vamos a estar viendo detalle tras detalle, versículo a versículo, en esta serie que comenzamos de Gálatas. No sé si quisieras seguir escuchando esa verdad del Evangelio que nos predica Gálatas, así que te invito a que estés con nosotros en esta serie porque te nace del corazón. Porque te nace del corazón. Así que mis hermanos, solo cuando conocemos y creemos la verdad del Evangelio, entonces podemos vivir una vida de libertad, una vida de gozo, libres de la religiosidad. Amo eso. Libres de la justicia propia, porque nos ha sido regalada una justicia. Libres de apariencias, porque podemos reconocer hasta nuestras fallas, pero sabemos que Dios está obrando en nuestros corazones por medio de su Espíritu, y libres para servir, sin esperar nada a cambio, sino descansando en que Dios nos ha dado todo por su gracia. ¿Quieres darle gracias a Dios por la verdad del Evangelio? Espero que en esta obra esto haya sido una buena noticia para ti, porque el Evangelio son buenas noticias. Padre celestial, eterno Dios, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar esta verdad. Aún gracias por la vida de mis hermanos que no han podido estar en este lugar. Pero, Señor, que tu buena noticia, tu Evangelio, tu verdad siga tocando sus corazones, siga tocando sus vidas. Señor, gracias por esta maravillosa palabra, por esta carta a los Gálatas. Gracias porque tú has preservado esta palabra para que hoy nosotros podamos escucharla, podamos leerla, predicarla, enseñarla, pero por sobre todas las cosas vivirla. Gracias por habernos dado una justicia. Gracias por permitirnos estar delante de ti, santos, puros, perfectos y sin mancha, pero solo por gracia. Este es el regalo del Evangelio, esto es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahora, Señor, solamente queremos que tú en tu espíritu y en tu verdad nos lleves a vivir en gozo y en libertad. Que si algo queremos hacer, sea porque tú lo colocas en nuestro corazón. Que si deseamos, Señor, compartir con otros, sea porque tú lo colocas en nuestro corazón. Que si deseamos congregarnos, sea porque tú lo colocas en nuestro corazón. Que si deseamos vivir, Señor, en obediencia, es porque tú estás obrando a través de tu espíritu. No estamos ignorando el pecado, pero queremos reconocer que no podemos hacerlo, pero tú lo haces en nuestra vida. De hecho, qué diferente es cuando descansamos en ti, porque cuando vemos la obediencia, entonces te damos gloria a tu nombre y decimos gracias porque estás obrando en nuestros corazones. Te pido, sigue obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, sigue obrando en sus vidas, Padre Celestial. Hoy reconocemos que no somos capaces, pero tú eres el que obras por tu gracia en nuestras vidas, para tu gloria, para la gloria de Cristo. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén y amén.